Hola y bienvenidos a este primer mini análisis musical, dedicado a un track que no siempre recibe la atención y apreciación que merece. Estoy hablando de Heartland, la canción número 13 de Rattle & Hum, que esta semana cumple 31 años. Heartland fue escrita en 84, desenterrada y rechazada nuevamente para Joshua Tree en el 86 y finalmente lanzada en 88 en Rattle & Hum. Para mí Heartland es un puente histórico y sónico en la carrera de U2 y en este video pretendo explicar por qué. Su probable origen en estas sesiones de experimentación de sketches musicales bajo la tutela de Brian Eno y que fueron parte integral de Unforgettable Fire, aún son perfectamente identificables en la manera en la que la canción comienza, pero no llegan más allá. El resto de la canción es preciso y enfocado. Uno de los sonidos más distintivos de esta canción es el bajo pulsante. Sobre un ritmo marcado solamente por baquetas y encima de todo esto, la guitarra melódica y espaciosa de The Edge, con un delay corto haciendo gala de sus famosos arpegios. Personalmente me agrada la analogía cinemática del Joshua Tree al comenzar la canción como si se tratara de una fotografía desenfocada. Esbozos de voz y guitarra para finalmente despegar gracias a la batería postprocesada con bastante compresión y un delay cerrado que hace que los golpes de tarola suenen como si fueran dos. Pero ¿por qué Heartland es tan impresionante o llamativa o interesante o diferente? Definitivamente por todo lo que Bono hace con su voz. Para mi gusto, Heartland es un ejercicio increíble de técnica mezclada con improvisación, creatividad y talento. A lo largo del track pueden escucharse varias aspiraciones antes de cada estrofa. Y me parecen indispensables tomando en cuenta las acrobacias vocales en las que Bono explota su rango dinámico de voz pasando por un inicio suave y mesurado y llegando a varios coros estridentes sin salirse jamás del tono, aun cuando su voz se escucha áspera en algunos momentos de los coros. El segundo punto a mencionar es el manejo del micrófono. Bono tiene que acercarse y alejarse del mismo para no saturar la grabación con la potencia de su voz, y esos movimientos son bastante perceptibles. Mi oído me dice que no hay cortes ni ediciones digitales en esta canción, pero definitivamente se escucha un cambio de volumen en puntos como y la sílaba y de nuevo en. Cabe destacar que Bono está cantando algunas de las notas más altas que ha cantado hasta el momento en disco, y con voz abierta. También es probable que la versión que estamos escuchando sea una de múltiples tomas, debido a la forma en la que su voz comienza a quebrarse en los coros, pero nunca pierde tono ni potencia. En esta canción también podemos escuchar uno de los primeros intentos de falsete, ese que explotará muchísimo más en el llamado estilo Fat Lady Vocal de Acting Baby y su ropa. Me resulta muy interesante el uso de un reverb bastante cargado en el track vocal marcado con claridad en las letras S, que le da a toda la canción una cualidad muy diferente al resto de las que forman parte de Rattle & Hum y la coloca en un lugar indeterminado. Pareciera no pertenecer ni a este disco ni al siguiente, y a esto me refiero con que este track es un puente histórico y sónico en la carrera de U2, tiene un pie en Rattle & Hum y un pie en Acting Baby. Otro elemento bastante llamativo e identificable son los coros a dos voces que se escuchan en el canal izquierdo. Se trata claramente de las voces de Bono y The Edge perfectamente identificables. En mi opinión, Heartland tiene un ambiente sónico muy similar a Night and Day. Los instrumentos y voces suenan muy similares en ambas canciones y para mi gusto las dos son ejemplos muy interesantes de lo que estaba por venir en Acting Baby y Sue TV. Vocales de Bono más controladas, estrondosas y potentes, melodías en la guitarra mucho más concretas, enfocadas y ambiciosas, líneas de bajo que no solo acompañan a los acordes sino que ahora le dan carácter y le echan a andar, y muchísima más creatividad y talento técnico tanto en ejecución como en grabación por parte de la batería. Otro de los elementos o efectos o adornos más subliminales de este track son las famosas Ice Notes que se encuentran de fondo casi aleatorias y sin estructura. Y seguramente a cargo de Brian Eno.
Ese sonido de hecho está muy presente en su disco Apollo Atmospheres and Soundtracks. Pero que sin ellas Heartland no tendría esa cualidad etérea tan característica que la alejan de la temática global de Rattle & Hum, que fue ese homenaje en Norteamérica de los 30s con Billie Holiday, los 50s con B.B. King, los 60s con Bo Diddley y John Coltrane, los 70s con Elvis y etcétera, etcétera. A partir del 3:27 el track despega y se vuelve imparable. El bajo es el vehículo sobre el que los otros tres avanzan y ya no se detienen. Sus notas pulsantes y constantes marcan desde el inicio del track la urgencia del mismo. Larry toca un patrón muy distintivo y recurrente en su carrera donde combina tarola y tom de piso, muy similar a With or Without You. Y Edge juega con esos famosos Sonic Landscapes de los cuales Bono habla tanto, con 3 guitarras que aumentan la sensación espacial, pero sin recurrir a distorsión ni power chords o los típicos solos del rock y pop de los 80s. Y Bono parece estar en un verdadero trance, especialmente con los melismas hacia el final de la canción. El outro nos da una primera probada de las atmósferas que se volverán a explorar en canciones como So Cruel y Ultraviolet. Y es el momento en que la cámara imaginaria comienza a perder foco otra vez. La voz comienza a desaparecer, las guitarras vuelven a contenerse y a bajar de intensidad, la batería regresa a un patrón más sencillo y solamente el bajo se mantiene constante, de inicio a fin. Heartland me parece un track impresionante. Fue una hoja en blanco en la que los 4 integrantes de U2, junto con Brian Eno, decidieron experimentar con sus capacidades, su técnica y su talento durante 5 minutos, con control, estructura y objetivos, a diferencia de Unforgettable Fire. Words that build or destroy, dirt, dry bones, sand and stone. Aunque la letra se mantiene en el periodo de Joshua Tree, aprovechando esa facilidad que Bono tenía para pintar paisajes y evocar lugares desérticos, aislados y abandonados con total facilidad, Heartland pudo coexistir en Achtung Baby sin cambio alguno en su sonido y producción, y es por eso que es uno de mis tracks favoritos. Gracias por visitar el canal de Parloteo Musical. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, tus comentarios y opiniones, y recuerda activar las notificaciones de YouTube para mantenerte al día con nuestras publicaciones. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. ¡Hasta pronto!